Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los discípulos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Nuestro buen Dios os colme de bendiciones y os guarde de todo mal. Buen día, amados amigos. Siempre solicitando que apoyes a nuestro ministerio, compartiendo y extendiendo el reino de Dios a la mayor cantidad de personas con los estudios que te brindamos cada día, suscribiéndose al canal del Ministerio Libertad y siempre dándole un like que nos ayuda a mantenernos en el aire. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos el ministerio de su voluntad. Amén. Sí, Señor, gracias. Hoy día vamos a desilvanar el concepto de resurrección y la vida, expresado por el Maestro. Acompáñanos en el libro de Juan 11, versículos del 25 al 37. El Señor se enfrenta aquí con el peor enemigo del hombre, la muerte, y la vence, demostrando así que es el autor de la vida y también su sustentador. Se centra en la resurrección de Lázaro y la declaración de Jesús sobre sí mismo como la resurrección y la vida. Este pasaje revela el poder de Jesús sobre la muerte, la fe de Marta y la respuesta de Jesús a la incredulidad de algunos judíos. Las primeras palabras que nuestro Señor pronunció cuando llegó a Betania son realmente extraordinarias. Prometió a Marta que su hermano Lázaro iba a resucitar, pero Marta seguía luchando con su fe y no era capaz de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad para el tiempo presente, sino para el día postrero. De hecho, cuando más adelante el Señor mandó retirar la piedra de entrada del sepulcro, Marta parecía no creer todavía que Jesús fuera a resucitar a su hermano, y lo único que alcanzó a decir es que ya hedía porque llevaba 4 días muerto. Ella, al igual que muchos de nosotros, somos capaces de creer que Dios hará grandes cosas en un futuro lejano,
pero al mismo tiempo manifestamos una fe débil ante las pruebas presentes. Pero una vez más vamos a ver que el Señor es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o esperamos también en el presente. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta creía que Jesús sería escuchado por Dios en todo aquello que pidiera, pero ahora el Señor le dijo que Él mismo tenía autoridad y poder para dar vida y para restaurar por medio de la resurrección. Él es el autor de la vida, el mismo Dios encarnado, fuente de toda vida, ya sea espiritual o física. Por eso nadie más que Él podía hacer una declaración como esta: yo soy la resurrección y la vida. Esta es la séptima afirmación del Señor que Juan recogió y que comienza con el conocido yo soy. En esta ocasión quería mostrar que Él tenía poder absoluto sobre la muerte, no que fuera un medio para traer a la vida a los muertos, como lo pudieron ser en el pasado profetas como Elías o Eliseo, sino que Él mismo era la resurrección y la vida. En esta ocasión, el Señor se proponía resucitar a Lázaro, pero esto sería solo un anticipo de lo que un día ocurrirá en este mundo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Notemos también el orden en su declaración: resurrección y vida. Primero viene la resurrección y luego la vida, porque la resurrección abre la puerta hacia la auténtica vida inmortal. Por eso debemos entender que el Señor se estaba refiriendo en este contexto a personas que estaban muertas físicamente. Todas ellas serán resucitadas por el poder del Señor Jesucristo y vivirán eternamente. Unos en condenación y otros disfrutando de la vida eterna junto al Señor. Y a continuación habla de los creyentes vivos, del mismo modo que antes había hablado de los creyentes que ya habían muerto, y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El creyente será librado de la muerte o condenación eterna por el poder del Señor. ¿Crees esto? Marta ya había declarado que creía en la resurrección futura de los muertos, pero ahora el Señor le enfrenta con un hecho diferente. ¿Creía ella que Jesús, su maestro y amigo, era el autor de la vida y la resurrección? ¿O por el contrario, seguiría pensando en él solo como un profeta que enseñaba cosas buenas y agradables? Había llegado el momento de tomar una decisión personal. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por supuesto, habría sido más fácil contestar a esta pregunta si Jesús ya hubiera resucitado a su hermano Lázaro. Pero una vez más, la fe debía preceder al milagro. Por su parte, Marta confesó su fe en Cristo y aceptó que Él tenía las llaves de la muerte y del sepulcro. El Maestro está aquí. Después de su corto encuentro con el Señor, Marta fue a llamar a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. En las palabras de Marta se percibe un tono de triunfo. El Señor está aquí. Jesús ha llegado. Ellas sabían que con la presencia de Jesús todo sería diferente. Aún la misma muerte no parecería tan dolorosa. Así que nada más que María recibió la noticia de que Jesús estaba allí y que quería verla, se levantó deprisa y vino a él, al lugar en donde antes se había encontrado con su hermana Marta, en las afueras de Betania. El gozo que la noticia le produjo hizo que saliera sola, sin ningún tipo de demora. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se mostró a sus pies. Nos resulta difícil pensar en María en una posición diferente que no fuera a los pies de Jesús.
Anteriormente ya la habíamos visto a sus pies escuchando su palabra. Ahora volvemos a verla otra vez a sus pies, seguramente buscando consuelo, y después la veremos de nuevo a los pies de Jesús, ungiéndolo con un perfume de gran precio. En un acto de adoración, quienes en días tranquilos escuchan y se someten a la palabra de Dios, también recibirán consuelo en los días de angustia y pasada la prueba, le adorarán. Amado amigo, el Señor entendía perfectamente su dolor y lo compartía con ellas en lo más profundo de su ser. El evangelista nos dice que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, lloró. A Dios le duele cuando se sufren sus hijos. Ponga su fe y su confianza, que el Señor siempre está a nuestro lado. Gracias, Señor. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré